Asigna límite finito o infinito a las siguientes sucesiones e identifica las que no tienen límite. Os propongo 8 sucesiones. En este tema vamos a ver sobre todo límites de funciones y también estudiar la continuidad y algunos teoremas, pero en este primer ejercicio recordaremos lo que son las sucesiones. Recordemos antes lo que es una sucesión de números reales, a sub n. Es una aplicación del conjunto de los números naturales en el conjunto de los números reales. Es decir, dado un número natural, por ejemplo el 1, le asocio un número real. En este caso el a sub 1 lo llamaré. El 2, a sub 2 y así sucesivamente. Por eso se dice también que una sucesión de números reales no es más que un conjunto de números reales ordenados. Hay un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así indefinidamente. No confundir una sucesión con una función. Una función, que normalmente ponemos f, real de variable real, lo que hacemos es asociar a cada número real otro número real. Bueno, esto sí pertenece al dominio, ¿no? Hay x que no tienen y, igual que hay y que no tienen x, pero lo que está claro es que el conjunto inicial son números reales, no necesariamente naturales. Por ejemplo, la sucesión definida así, n al cuadrado. Pues a cada número natural le asocio su cuadrado. Tendría estos términos. 1 al cuadrado, que es 1, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9, 16, 25, y así indefinidamente. Se pueden representar gráficamente. Piensa que aquí tenemos los números naturales y aquí los términos de la sucesión. Cuando la n es 1, es 1, cuando la n es 2, 4, cuando es 3, 9 y así indefinidamente. Gráficamente podría hacer esto entonces, ¿verdad? En el eje de las x, bueno, pondría solamente los números naturales y en el eje de las y los valores de la sucesión. 1 tendría este punto. El término segundo sería el 4, estaría por aquí. Sería este. Para 3 sería 9, ya sería un número muy grande, ¿verdad? Estaría por aquí probablemente. Bien, pues dada una sucesión, nos interesa saber de ella varias cosas. Por ejemplo, si converge a un número. ¿Qué significa eso de que converge a un número? Significa que conforme n aumenta, los términos de la sucesión se acercan a un número finito, ¿no? Por ejemplo, L. Si fuera límite L, lo escribiría así. Límite de la sucesión es L. Y ocurriría cuando el primer término, por ejemplo, no sé, es este, el segundo es este, el tercero es este, el cuarto es este, el quinto podría ser este y se van acercando cada vez más al número L. La definición rigurosa del límite de una sucesión es algo más complicada. Vamos a ver si la entendéis. Aunque no es el objetivo de este tema. Sería lo siguiente. El límite de una sucesión es L si, sea cual sea epsilon, donde epsilon representa un número positivo pequeño, normalmente, existe un número natural n sub 0 tal que si n es mayor que n sub 0, entonces el término a sub n dista de L menos de epsilon. Piensa que la distancia entre dos números se puede calcular restando los dos números y poniéndolos en valor absoluto. Por eso he dicho la distancia del término sub n a L, menor que epsilon. La definición es un tanto complicada, intentaré explicarlo gráficamente. Piensa un número de epsilon pequeño, no sé, 0,01. Vamos a representar el intervalo que va desde L menos epsilon a L más epsilon. Ya os explicaré por qué. Bien, este sería el intervalo. Pues resulta que, aunque la epsilon sea muy pequeña, es decir, aunque el intervalo este sea muy pequeño, yo puedo encontrar un número natural n sub 0, tal que todos los términos de la sucesión
con n mayor que n sub 0 distan de L menos de epsilon. Es decir, A sub n tendrá que estar ya dentro de este intervalo entre L menos epsilon y L más epsilon. Cualquier término mayor del A sub n sub 0 tiene que caer en este intervalo, ¿de acuerdo? Claro, si la epsilon es muy pequeña, la n sub 0 será mayor para que ocurra eso. Pero sea cual sea epsilon, puedo encontrar ese n sub 0 que tiene esta propiedad. Nosotros no vamos a estudiar con rigor la definición. Nosotros diremos que la sucesión tiende a L si observamos que cuando la n es muy grande, los términos son casi el número L. Ahora veréis que, por ejemplo, en esta sucesión, cuando cambiamos la n por un número muy grande, c sub n es casi menos 1. Por eso decimos que c sub n tiende a menos 1. Hay sucesiones a sub n que no tienden a un número finito, que cuando la n es muy grande converge, o mejor dicho, diverge a más infinito. ¿Qué significa esto? Significa que para cualquier número k mayor que 0, por grande que sea, existe un número natural tal que si n es mayor que n sub 0, entonces a sub n es mayor que k, supera k sea cual sea k. Explico gráficamente, quiere decir que sea cual sea k, por grande que sea, la sucesión pues tiene sus valores, no sé, los que sean, pero sea cual sea k, yo puedo encontrar un n sub 0 tal que a partir de él los términos van a ser mayor que el número k. El término que hace n, mayor que n sub 0, sobrepasa al número k, sea cual sea k, aunque sea muy grande. Eso, por ejemplo, nos pasaba con esta sucesión. Esta sucesión, para n muy grande, los valores serán muy grandes. Y por eso decimos que tiende a más infinito o, mejor dicho, diverja más infinito. Una definición similar podría dar cuando tiende a menos infinito. Nos va a pasar, por ejemplo, con esta sucesión, que va a tender a más infinito. Esta va a tender a menos infinito. Deciros que también hay sucesiones que ni convergen a un número finito ni a un número infinito. No convergen a nada. Sí, hay sucesiones, por ejemplo esta, ya lo estudiaremos después, que les ocurrirá lo que estoy diciendo. Bien, pasemos a resolver el ejercicio. Apartado A. La sucesión que me dan es esta. La única pregunta es asignar límite finito o infinito a las sucesiones. No me preguntan si está acotada o es creciente ni nada de eso. Vamos a hacerlo en este caso de esta forma. Vamos a hallar unos cuantos valores e intuir cuál es el límite, finito o infinito. Por ejemplo, para n igual a 1, el primer término de la sucesión veo que es 1 menos 10 menos 9. El segundo término de la sucesión, 8, y aquí veo que esto es 4, 4 por 10 es 40, 8 menos 40 menos 32. Parece que vaya decreciendo, ¿verdad? Tercer término, 3 al cubo, que es 27, menos 10 por 9, 27 menos 90, menos 63. Cualquiera diría que la sucesión va decreciendo y cada vez el número es más negativo y por tanto tiende a menos infinito. Pero creo que no va a ser así, porque cuando la n es 4, el término cuarto vale menos 96, me ha ayudado la calculadora. El término quinto, menos 125. Le voy a saltar ya a otros términos mayores. Por ejemplo, el término décimo podemos hallarlo sin calculadora porque es 10 al cubo, que es 1000, menos 10 por 10 al cuadrado, que vuelve a ser 1000. Será 0. Aquí han sido siempre términos negativos. Aquí es 0. El 121, que es positivo. Y mirar, a partir de entonces los términos van a ser positivos y cada vez mayores. ¿Y por qué lo sé? Porque el primer término está al cubo y es positivo. Este otro término de la expresión
es negativo, pero está al cuadrado. Y cuando la n sea muy grande, este número será mayor que este. Ganará el positivo frente al negativo y cada vez la diferencia será mayor. Por tanto, cuando hallemos más números, cuando la n es muy grande, cuando la n sea muy grande, los términos de la sucesión serán también muy grandes. Y atentos, positivos, porque en este polinomio de grado 3, el término de mayor grado es positivo. Es decir, que el límite de esta sucesión a sub n es más infinito. Pasamos al apartado B. La sucesión b sub n está definida así: 5 menos 3n al cuadrado. No voy a hacerlo como antes con esta tabla, lo voy a hacer de otra manera. Los términos de b sub n son los siguientes. El primer término, ¿cuál es? Pues cambio la n por el 1 y veo que tengo 3 por 1 al cuadrado, es 3, 5 menos 3, el primer término es 2. El segundo término, 2 al cuadrado es 4, tendré 5 menos 12, que es menos 7. Tercer término, cambio la n por el 3, 9 por 3, 27, 5 menos 27, que es menos 22. Pensad un poco, ¿a qué número creéis que va a tender? Pues podría razonar como antes. Aquí tengo un polinomio donde el término de mayor grado es este, y veo que está negativo. Va a ganar el negativo sobre el positivo que está aquí, y por tanto, cuando la n sea muy grande, el número será muy grande, pero negativo. Va a tender a menos infinito. Puedo escribir que el límite de la sucesión b sub n es menos infinito. A veces también se escribe aquí debajo cuando n tiende a más infinito, pero como estamos hablando de sucesiones, ya se entiende que la n va a tender a más infinito. Otra cosa será cuando hablemos de límites de funciones, que la x entonces pues podrá tender a más infinito, a menos infinito o a un número. Apartado C. La sucesión se define ahora como un cociente n más 5 partido de 2 menos n. Si hallamos términos, observaréis una cosa. Por ejemplo, el primer término, ¿qué vale? 6 partido de 1, 6. El segundo no está definido porque anula el denominador. Aquí tendría que haber dicho que la n tiene que ser mayor que 2 y así no tener ese problema, ¿de acuerdo? Recuerda que lo que me interesa es saber qué ocurre cuando n es muy grande. Por ejemplo, cambia la n ya por el 10. El término décimo, ¿qué vale? Pues veo que cuando la n es 10, tengo 15 partido de 2 menos 10 de menos 8. Pensemos ya en un número muy grande, no sé, el que hace 1000. El que hace 1000, ¿qué valdrá? Pues observa que va a ser 1000 y un poquito más, 1005, entre menos 1000 más 2, un poquito menos de 1000. Al dividir, me temo que me va a dar ¿qué? Un número muy próximo a menos 1, ¿verdad? Porque el numerador es un poquito más de 1000 y el denominador es un poquito menos de 1000. Cuando la n sea aún mayor, resulta que esta fracción será casi menos 1, porque el numerador será casi lo mismo que el denominador y al dividir me da 1 negativo porque el numerador es positivo y el denominador negativo. Podemos decir, viendo esta sucesión de números, que c sub n es una sucesión que tiende a menos 1. Bien, ya veréis que hay un criterio mucho más fácil para saber cuál es el límite. Aquí tenía un cociente de polinomios del mismo grado y hay un método cómodo para hallar este límite sin tener que recurrir a hallar los términos, claro. Apartado D. La sucesión d sub n es de la forma n al cuadrado partido de n más 1. Si hallamos términos de esta sucesión, observo que para n igual a 1 queda un medio, para n igual a 2 el segundo término 4 partido de 3, 4 tercios, para n igual a 3, 9 partido de 4, pero lo que importa es qué ocurre cuando n es muy grande.
Cuando n es muy grande, por ejemplo, para n igual a 1000, d sub 1000, voy a tener en el numerador 1000 al cuadrado y en el denominador 1000 más 1. Observa que esto aproximadamente va a ser 1000. Sí, porque el numerador está al cuadrado. Cuando la n sea muy grande, el valor de d sub n será casi n y por tanto tiende a más infinito esta vez. Ya veréis que cuando la sucesión es un cociente de polinomios, me fijo en los grados de los polinomios. Si el numerador es de mayor grado que el denominador, el límite va a ser infinito, más infinito o menos infinito, depende de los signos, pero siempre infinito. Lo escribo aquí. Pasar ya al apartado E, una nueva sucesión, E sub n, seno de pi cuartos por n. Se entiende que pi cuartos n es el argumento del seno. Esta sucesión es un poco especial. Observa, cuando n es 1, tengo que hallar el seno de pi cuartos, el seno de 45 grados, sexagesimales, que sabéis que vale raíz cuadrada de 2 partido de 2. Cuando la n es 2, tendré seno de pi medios, que sabéis que vale 1. Cuando la n es 3, seno de 3 pi cuartos. El seno ese vale raíz cuadrada de 2 partido de 2. Cuando la n es 4, seno de pi, que es 0. Cuando es la n 5, seno de 5 cuartos de pi, ese seno vale menos raíz cuadrada de 2 partido de 2. Para n igual a 6, seno de 6 cuartos de pi o 3 medios de pi, seno de 270, que vale menos 1. Luego seguiría con el seno de 7 pi partido de 4, que vale menos raíz cuadrada de 2 partido de 2. Para n igual a 8 tendré seno de 2 pi, que es 0. Bien, el siguiente valor, para n igual a 9, piensa que voy a tener 2 pi más pi cuartos. El seno de 9 cuartos de pi va a ser el mismo que el seno de pi cuartos, porque es una vuelta y un cuarto. Es decir, raíz cuadrada de 2 partido de 2. Me va a ocurrir ahora, esta sucesión es un poco especial, porque estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos van a ir repitiéndose de 8 en 8, siempre en este orden. ¿Qué ocurre? ¿A qué números se acercan? ¿A un número como antes pasó, menos 1? ¿A infinito? No se acerca a nada. Este es un ejemplo donde no tiene límite. El límite de sub n no existe porque ni tiende a un número finito ni a más ni menos infinito. Pasamos al apartado F. La sucesión es ahora 2 elevado a n. Esta sucesión tiene como primer término el 2, siguiente es el 4, 2 al cubo es 8, 2 a la cuarta 16. Bueno, ¿qué pensáis que va a pasar cuando n es muy grande? Pues que se va a acercar a más infinito. Tiende a más infinito, cada vez es mayor. Esta sucesión es creciente, siempre crece, como veis, y tiende a más infinito. Muy fácil. Pasamos al apartado G. Menos 2 elevado a n. Cuidado con la expresión porque soléis equivocaros. Primer término, 2 elevado a 1 con un menos delante, menos 2. Segundo término, 2 al cuadrado con un menos delante, menos 4. Tercer término, 2 al cubo con un menos delante, menos 8. Es igual que la anterior, pero los números son negativos. Esta sucesión siempre es decreciente y va acercándose a menos infinito. Tiende a menos infinito. A veces también se dice que es divergente, cuando tiende a infinitos. Me queda una última sucesión, que es la h. h sub n se define como, atentos, menos 2 elevado a n. Diréis, igual que antes, no, vamos a ver, el primer término es menos 2. Cuando la n es 2 me queda 4. Cuando la n es 3, tercer término, menos 8. Siguiente, 16 positivo. Veis que son los mismos números que antes, pero ahora van alternando positivo, negativo, positivo, negativo.
yo no puedo decir ni que tiende a más infinito ni a menos infinito. Tengo que decir que no existe límite. Mirad, vamos a ver ahora con el derive dos sucesiones, por ejemplo esta y esta, para ver su comportamiento. Bueno, también alguna que tienda a infinito, por ejemplo esta. Vamos a estudiar tres sucesiones con ayuda del derive. Y en lugar de hallar 3-4 términos, vamos a hallar muchos más. Ahora os explico cómo se hace. El derive 6 nos permite hallar los términos de cualquier sucesión en un momento. Para eso hay que escribir vector. Vector de la sucesión que queremos. Por ejemplo, imagínate que queremos n al cuadrado. Decimos que n es, digamos, el parámetro y queremos, por ejemplo, solamente los 10 primeros. Por poner del 1 al 10, siempre cerrado entre paréntesis. Esta es la expresión. Al pulsar al igual, veis, 1, 4, 9, 16, 25. Ahí tenéis los 10 primeros términos de esa sucesión. Por ejemplo, en apartado C, si quiero escribir esa sucesión, veo que tendré que escribir entre paréntesis n más 5, partido de 2 menos n, y en vez de 10 términos, pues vamos a hallar muchos más. Vamos a hallar, por ejemplo, 100. Observa que al pulsar igual te salen los 100 primeros términos. Que pulsar aproximadamente tenemos mejor en decimales el valor. Observa en el segundo término lo que ocurre. Sale más menos infinito. Recuerda que en esta expresión el segundo término no tenía sentido. Bien, el que hace 100, por ejemplo, es menos 1,071. Observa los números. Veis que se van acercando, parece que se van acercando a menos 1. Si en lugar de 100 pongo, no sé, 10.000, pues lo veremos aún mejor. Aquí va a tardar un poquito más, aunque tampoco mucho más. Y al redondear, veis que cuando vamos por el término que hace 1000, perdón, cuando vamos por el término que hace 10.000, observad, ¿veis? Está llegando casi al menos 1. Tenemos aquí 10.000 números de la sucesión. Lo hemos hecho, pues eso, en 1,48 segundos, como estáis viendo aquí. Y es que esta sucesión, de aquí arriba, esta tendía a menos 1. Voy a borrar estas expresiones. ¿Qué quiero, por ejemplo, apartado D? Pues aquí mismo cambiamos y escribimos n al cuadrado de numerador y de denominador n más 1. Ahí lo tenemos. ¿Quiero 10.000 números? Pulso el igual. Ahí está, que aproximadamente, para saber a qué números se acercan, ¿a qué números se acercaban? ¿Os acordáis? No se acercaba a ningún número. Divergen, se dice, a más infinito. Ahí lo estáis viendo, ¿no? Cada vez mayor, esta sucesión es creciente. Quizá en los primeros términos no, pero luego sí que es creciente. Por último, por su singularidad, vamos a ver este apartado E, que recordáis, no tendría ningún número. Borro esta sucesión y escribo la función seno, que se escribe sin con el derive, sin de pi. Para eso escribimos pi, y entiende el ordenador que es el número pi entre 4 por n. Ahí está, veo que está bien escrita, es lo que yo quería. Y en vez de 10.000, vamos a poner solamente 100 para quizá verlo mejor. ¿De acuerdo? Esta expresión la borro. Y en esta, la que está seleccionada, pulso el igual. Observa lo que yo os decía. ¿Veis? No tiene ningún número. Los 8 primeros números, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se van repitiendo. Ahí están, luego otra vez igual, 8 veces más, 8 veces más. Por tanto, no tiende a ningún número, ni diverge a más ni menos infinito. Esta sucesión es un tanto especial. Algo parecido pasaba con el h. Bien, recuerda, si queréis ver términos de una sucesión con ayuda del derive, tenéis que escribir vector, luego la sucesión, escribir la n y luego cuantos queréis.